El gobierno de Siria, con apoyo del Estado turco y también con luz verde de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, tomaron decisión y atacaron el pueblo kurdo, muy específico el 6 de enero de 2026. Y por resultado mataron muchos civiles y hicieron muchos actos contra derechos humanos. Estos ataques, muchísima gente sufrieron y perdieron sus derechos básicos. El derecho el más importante, el más básico, que perdieron el derecho de la seguridad y derecho de vivir. Y niños perdieron sus escuelas, los mayores perdieron el derecho de acceder a la salud o los hospitales, porque con esos ataques también toman objeto a los servicios públicos como los hospitales, ambulancias, centros del agua, centros de la electricidad, y además que usaban, por ejemplo, el agua como arma de guerra. Bombardearon presas y cortaron agua a millones de personas. En mi opinión personal, la comunidad internacional dejaron los kurdos luchar contra ISIS en lugar de todo el mundo y luego dejaron solo al pueblo kurdo cuando cambian sus beneficios. La comunidad internacional dio luz verde a Ahmad al-Shara, el presidente temporal y actual de Siria, con el apoyo del Estado turco para atacar al pueblo kurdo. La comunidad internacional, la verdad, jugó un papel malo contra los kurdos. En lugar de defender la democracia, ellos defendieron el dictatorismo. En lugar de defender el feminismo, defendieron el radicalismo. Solo por beneficios económicos y además geopolíticos. El pueblo kurdo es un pueblo muy antiguo. Somos la primera civilización del mundo, en la zona de Mesopotamia, entre el río Éufrates y Tigris. Desde miles de años estamos viviendo en esta zona. Después de la caída del Imperio Otomano, y específicamente el año 1923, en el Trato de Lausanne, decidieron dividir el pueblo kurdo a 4 países. El pueblo kurdo es la más grande población o pueblo sin Estado o sin país y todavía no tenemos ningún país reconocido. Cuando dividieron el pueblo kurdo a esos 4 países, el pueblo kurdo tomó decisión de resistir y pedir sus derechos básicos. Y desde allá el sufrimiento del pueblo kurdo creció. No tuvimos la oportunidad y todavía no tenemos que elegimos nuestro futuro. Desde pequeño vi el sufrimiento del pueblo kurdo. Yo era pequeño, el gobierno de Siria encontraron un diccionario kurdo conmigo y me llevaron al cárcel. Era prohibido hablar kurdo y estudiar kurdo. Solo mi madre me hablaba kurdo en la casa. Desde estos actos que vi contra los derechos de los kurdos, decidí que ser activista de defender el derecho de los kurdos, bueno, defender derechos humanos en zonas de conflicto como Rojava específicamente no es fácil, es muy difícil, pero no es lujo, es un deber o una necesidad debemos hacer.